El cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises que parecía pesar sobre los hombros de los asistentes al entierro. La lluvia no caía con fuerza, pero empapaba lentamente los abrigos y las flores del cementerio, borrando los colores hasta dejarlos en un tono apagado. Michael Grant había sido enterrado esa mañana. El ambiente no era de tristeza colectiva, sino de formalidad y cumplimiento de protocolo. Nadie lloraba abiertamente. Apenas se oía algún sollozo lejano, como si hasta el dolor hubiera sido contenido por la conveniencia. Chloe, su viuda, estaba impecable. Vestida de negro, con un abrigo entallado y un maquillaje sutil pero perfecto, no parecía estar de luto. Parecía actuar. Su expresión era serena, incluso ligeramente altiva. No sostenía la mirada de nadie. A su lado, Rick Thomas, amigo de toda la vida de Michael. Mantenía los puños en los bolsillos del abrigo apretados, como si intentara contener algo. Él sí había conocido al verdadero Michael, al hombre que se sacrificaba, que reía con dificultad pero con sinceridad, que nunca pedía ayuda aunque la necesitara. Tras el entierro, los asistentes comenzaron a marcharse. Chloe agradecía con una inclinación de cabeza sin emoción. Rick se quedó observando un momento más la lápida. No había epitafio, solo el nombre y las fechas, como si no hubiera nada más que decir. Luego caminó hacia su coche, pero no se fue a casa. Condujo hasta la casa que había sido de Michael. No tocó el timbre. La puerta no estaba cerrada con llave. Adentro, la atmósfera era extrañamente festiva. Sonaba música suave desde algún parlante oculto, una melodía relajada fuera de lugar para el momento. La luz cálida de las lámparas de pie proyectaba sombras elegantes sobre las paredes. El aire estaba cargado de olor a vino tinto y jazmín. Rick frunció el ceño. No era el aroma de una casa en duelo. Avanzó por el pasillo y escuchó una risa, no de dolor sino de placer. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal entreabierta. La empujó con cuidado. Dentro, Chloe estaba recostada sobre la cama en ropa interior, con una copa en la mano. A su lado un hombre la besaba en el cuello. Reían. La cama estaba desordenada, usada. No había pasado ni un día desde el entierro. Y ellos ya celebraban. ¿Algo? Rick no dijo una palabra. Dio media vuelta y salió de la casa con pasos silenciosos. Se sentó en su coche, encendió el motor, pero no se fue. Miró por el parabrisas sin ver realmente. Tenía el rostro tenso, los ojos abiertos, fijos. Una pregunta comenzó a formarse en su mente, lenta pero firme, como una semilla que brota en tierra oscura. Si este espectáculo comenzaba tan pronto, ¿cómo había terminado realmente la historia de Michael? Michael Grant había empezado a trabajar a los 16 años, primero en un taller local y más tarde como mecánico certificado en una cadena de mantenimiento automotriz. Nunca pidió favores ni se permitió una pausa prolongada. Su madre enfermó temprano, y él asumió sin protestar la carga económica del hogar. Lo que ganaba se repartía entre facturas, medicamentos y comida. Tenía poco para sí mismo, pero vivía con una rutina precisa que le daba estructura. Conocía el valor del esfuerzo constante, y confiaba en que, si no se desviaba, el futuro le sería más benigno. Durante años, esa fe bastaba. Conoció a Chloe en una boda. Ella trabajaba entonces en relaciones públicas y se movía con soltura en los círculos sociales que a Michael le parecían lejanos. Su relación avanzó con rapidez y, tras unos meses, ella se mudó al pequeño apartamento que él alquilaba. Poco después, dejaron ese lugar por una casa más grande, con hipoteca a 30 años. Chloe dejó su empleo al año de casarse, argumentando que merecía una pausa y que el trabajo de Michael bastaba para sostenerlos. A partir de entonces, las exigencias crecieron. Primero una reforma en la cocina, luego un coche nuevo para ella, y más tarde, suscripciones a servicios de belleza, clases privadas de yoga y cenas en restaurantes caros. Michael aumentó su carga, horaria. Empezó a aceptar turnos dobles y a trabajar los fines de semana. Su aspecto cambió de forma gradual pero visible. Perdió peso, su postura se encorvó y su piel adoptó un tono ceniciento.
Las ojeras profundas daban cuenta de las 3 o 4 horas de sueño que lograba conciliar entre jornada y jornada. Cuando los médicos le advirtieron sobre su presión arterial elevada y el riesgo de complicaciones graves, él respondió con evasivas. Tomar licencia o reducir el ritmo no era una opción. Sabía que sin su ingreso, los gastos de la casa y los caprichos de Chloe no podrían mantenerse. Sus amigos notaban el deterioro, pero Michael eludía cualquier intento de conversación. No quería parecer débil ni dar la impresión de no poder con su vida. Rick, su amigo de toda la vida, intentó en varias ocasiones invitarlo a tomar algo o a pasar una tarde libre, pero siempre recibía una negativa. Michael no se permitía descansar. Creía que su valor residía en su utilidad, en ser proveedor. Sus emociones, su salud y su cansancio no tenían cabida en ese esquema. Chloe rara vez preguntaba por su estado. Cuando lo hacía, era más una formalidad que una preocupación genuina. Sus prioridades parecían estar centradas en mantener una imagen de éxito y bienestar. Michael, en silencio, comenzó a distanciarse emocionalmente, pero sin romper rutinas. Era como si viviera una existencia paralela, invisible para quienes compartían su espacio. Lo más trágico era que nadie parecía notar el proceso. El desgaste lento, acumulativo, irreversible. Murió en vida mucho antes de que su cuerpo se rindiera. Y cuando finalmente lo hizo, a nadie pareció sorprenderle. Durante los últimos meses de vida de Michael Grant, los signos de agotamiento y desestabilización emocional se volvieron visibles para cualquiera dispuesto a observar. Sin embargo, nadie los señaló con suficiente claridad ni actuó en consecuencia. Sus ausencias en reuniones informales, su creciente silencio en los descansos del trabajo y el deterioro físico evidente pasaron como meros detalles dentro de una rutina que muchos consideraban parte del precio de la adultez. En su entorno, el sufrimiento de Michael se normalizó. Chloe, por su parte, empezó a ausentarse con frecuencia de la casa. Sus viajes breves, supuestamente con amigas o para desconectarse del estrés doméstico, se volvieron constantes. A veces regresaba entrada la madrugada, otras ni siquiera informaba de su paradero. Michael, en lugar de cuestionar o protestar, asumía las ausencias como inevitables. Se refugiaba en su trabajo, mientras la relación matrimonial se desvanecía, sin confrontaciones ni explicaciones. Las facturas de servicios, hipoteca y tarjetas de crédito llegaban con frecuencia, muchas veces impagadas. Chloe evitaba cualquier discusión sobre dinero, y Michael optaba por asumir cada nuevo gasto, sacrificando aún más su salud y bienestar. El deterioro de su estado anímico también se reflejaba en su entorno social. Amigos cercanos comenzaron a notar cambios en su comportamiento. En encuentros ocasionales, Michael evitaba mantener contacto visual. Sus respuestas eran breves, automáticas. Rechazaba invitaciones bajo excusas poco creíbles. En su cumpleaños, celebrado en silencio, Chloe no apareció. Subió ese día varias fotos a sus redes sociales. Una nueva manicura, un café elegante, una terraza con vistas. Ninguna mención a su esposo. Michael, ese mismo día, compró pan de la marca más barata y canceló una cita médica agendada hacía semanas por falta de dinero. Uno de los episodios más reveladores ocurrió cuando sufrió una crisis de salud leve mientras estaba en casa. No llamó a emergencias, no buscó ayuda. Se acostó en el sofá respirando con dificultad, convencido de que el descanso sería suficiente. Su decisión no se basó en negligencia, sino en la convicción profunda de que no merecía gastar recursos en sí mismo. Consideraba que debía resistir. Chloe fue testigo indirecta de ese episodio. Al notar su debilidad, preguntó superficialmente si necesitaba algo, pero no insistió. En lugar de permanecer junto a él, revisó su teléfono, pidió comida a domicilio y luego salió, indicando que tenía compromisos. En paralelo, mantenía contacto constante con un individuo identificado posteriormente como Darren Cole. Las reservas en moteles, realizadas bajo su nombre o el de él, coincidían con las ausencias de Chloe.
Ella justificaba sus escapadas como momentos necesarios para su salud emocional, mientras Michael vivía entre turnos, deudas y noches en vela. Cole, figura aún borrosa en ese momento, comenzaba a tener un lugar central en la vida de Chloe, aunque en las apariencias su existencia no estaba registrada oficialmente. La desconexión progresiva entre Michael y su entorno no fue accidental, fue tolerada e ignorada, y en ciertos aspectos, fomentada por la indiferencia de quienes lo rodeaban. Los signos estuvieron ahí. Solo faltó voluntad para verlos. Michael Grant murió un lunes por la mañana, en el interior de la misma taller donde había trabajado durante los últimos 10 años. La jornada apenas comenzaba cuando uno de sus compañeros lo vio detenerse entre dos elevadores hidráulicos. Michael se llevó una mano al pecho y luego se apoyó brevemente contra una pared, como si intentara recuperar el equilibrio. Cayó repentinamente, interrumpiendo la rutina del taller. El momento fue breve, pero marcó un antes y un después. Las cámaras de seguridad registraron el instante con precisión. 5 segundos de confusión y luego inmovilidad. Sus colegas actuaron con rapidez. Llamaron a emergencias médicas e intentaron maniobras de primeros auxilios, aunque sin experiencia. La ambulancia llegó en 17 minutos. El informe posterior indicó que Michael ya no tenía signos vitales al arribar el equipo médico. La causa: accidente cerebrovascular severo, consecuencia directa de hipertensión prolongada, fatiga crónica y abandono terapéutico. La muerte no fue fulminante, pero sí definitiva. Según los especialistas, pudo haberse evitado con tratamiento constante y descanso adecuado. Ninguna de esas condiciones estaba presente en su vida cotidiana. La noticia se comunicó oficialmente al mediodía. Chloe fue contactada a través de la empresa. Tardó más de 3 horas en llegar al hospital, donde fue trasladado el cuerpo. No hizo preguntas sobre las circunstancias. No pidió hablar con el médico que firmó el acta de defunción. Su única preocupación explícita fue conocer el procedimiento para reclamar el seguro de vida, incluido en el contrato laboral de Michael. El monto, según los archivos, ascendía a una cifra considerable debido a los años de servicio ininterrumpido. Antes de abandonar el edificio, Chloe solicitó copia de los documentos y preguntó por los plazos del depósito. Esa misma noche inició el trámite formal ante la aseguradora. Al día siguiente, contactó a una agencia inmobiliaria y puso en venta la casa familiar. No hubo reuniones con familiares, ni gestiones para organizar un velorio más allá del mínimo requerido por la ley. El funeral fue privado, con una asistencia limitada y sin misa. Chloe argumentó que Michael no era religioso y que prefería la discreción. No informó directamente a la madre del fallecido, ni a sus amigos cercanos. Rick Thomas se enteró a través de un conocido del taller, cuando ya todo había ocurrido. En los días posteriores, Chloe organizó la mudanza de varios objetos personales. Algunos muebles fueron vendidos por Internet. El resto se almacenó en una unidad de alquiler. No hubo signos visibles de duelo, ni cartas, ni recuerdos conservados, ni rituales íntimos. La muerte de Michael fue tratada como un trámite más, un hecho consumado que marcaba el inicio de una nueva etapa para quienes permanecían. Desde el exterior todo parecía ajustarse a una narrativa de pérdida inesperada. Pero para Rick, que comenzaba a observar con atención, la secuencia de acciones revelaba otra lógica, una que no encajaba con el azar, sino con la planificación. Rick, Thomas volvió a la casa donde Michael había vivido hasta su muerte, utilizando como pretexto la recogida de herramientas y efectos personales. Chloe no estaba presente. Las llaves de repuesto seguían colgadas en el garaje y la alarma no había sido activada. El interior de la vivienda conservaba aún un orden superficial, aunque las ausencias eran evidentes. Cuadros retirados, estantes vacíos, documentos reordenados apresuradamente. Rick conocía bien el lugar. Había compartido años de amistad con Michael y recordaba la ubicación de casi cada objeto. Fue esa familiaridad la que le permitió notar lo que no encajaba. En el pequeño escritorio del dormitorio auxiliar,
encontró un ordenador portátil antiguo, cubierto de polvo y desconectado. Al encenderlo, solicitó una contraseña que Rick logró recuperar utilizando una combinación de fechas relacionadas con la infancia de Michael. El sistema operativo era lento, pero funcional. Al revisar los archivos y correos archivados, descubrió una serie de transferencias bancarias recurrentes. Todas tenían el mismo destino: una cuenta a nombre de Darren Cole. Los conceptos eran vagos: servicio de apoyo, consulta profesional, ayuda externa. Las fechas coincidían con los periodos en los que Michael había confesado estar en aprietos económicos. Los montos no eran altos por separado, pero en conjunto representaban una suma considerable, destinada a un destinatario del que Rick jamás había oído hablar. Utilizando esa información, Rick inició una búsqueda en línea. Darren Cole tenía un perfil parcialmente oculto en redes sociales, sin datos laborales visibles ni fotografías personales actuales. Sin embargo, en una imagen publicada meses atrás, aparecía frente a un motel ubicado en las afueras de la ciudad. El mismo establecimiento que Chloe mencionaba en sus salidas como retiro con amigas. La coincidencia visual no dejaba lugar a dudas. El entorno, la fachada, incluso el auto estacionado en segundo plano, coincidente con el modelo y color del vehículo de Chloe, reforzaban la conexión. Rick tomó capturas de pantalla, descargó los extractos bancarios y organizó la información en carpetas digitales. No compartió nada aún, pero comenzó a establecer contacto con un abogado local especializado en sucesiones y conflictos patrimoniales. No se trataba solo de sospechas. Los datos recogidos configuraban una secuencia concreta: las transferencias, el vínculo con Chloe, los movimientos financieros posteriores a la muerte de Michael, el comportamiento evasivo. Todo apuntaba a un patrón de colaboración económica y emocional entre Chloe y Darren. A medida que organizaba el material, Rick comprendía que estaba dejando atrás el terreno de la conjetura. Ya no era solo intuición. Los indicios comenzaban a formar un relato coherente, aunque aún incompleto. Faltaban piezas, pero la dirección era clara. El proceso no consistía en reconstruir la vida de Michael, sino en entender cómo fue desmontada, paso a paso. Para lograrlo, Rick sabía que debía acercarse aún más al núcleo de la historia. Estaba dispuesto a ir hasta el fondo, incluso si eso implicaba enfrentarse directamente con las personas que, en silencio, habían reescrito el destino de su amigo. Rick Thomas regresó a la casa que Michael había compartido con Chloe. Esta vez sin pretextos ni intenciones ambiguas. Era tarde, casi medianoche, y las luces del interior estaban encendidas. Desde el exterior se percibía movimiento, sombras que cruzaban ventanas y reflejos de velas encendidas. Rick sabía lo que iba a encontrar. Había esperado el momento preciso, el regreso anunciado de Darren Cole, y los indicios lo confirmaban. En esa casa ya no se ocultaba nada. Entró sin tocar. La puerta principal no tenía puesta la cadena de seguridad, lo que indicaba confianza o descuido. Al cruzar el umbral, lo recibió un ambiente de aparente calma, música suave, olor a vino tinto y una atmósfera más próxima a una celebración que a un período de duelo. Avanzó por el pasillo sin hacer ruido. Todo lo que veía confirmaba sus sospechas: velas estratégicamente dispuestas, copas aún llenas, platos sin recoger, ropa sobre el respaldo de una silla. Nada de eso correspondía a una viuda en duelo, ni a una escena de recogimiento. Al llegar al dormitorio principal, Rick abrió la puerta. Chloe estaba en la cama en ropa de casa, sentada junto a Darren. Él no mostraba incomodidad. Ambos parecían preparados para esa aparición, o al menos no sorprendidos por ella. Rick no gritó, no hizo acusaciones. Extendió una carpeta con documentos, copias de transferencias bancarias, capturas de pantalla de la cuenta de Darren, fotografías frente al motel, registros temporales. Cada página era una pieza del rompecabezas que llevaba semanas armando. Chloe no negó nada. Su expresión era contenida, incluso irónica.
No buscó justificarse ni explicar las coincidencias. Darren, en cambio, mostró una reacción más directa. Se levantó, se acercó lentamente a Rick y comenzó a tensar el tono. Primero con insinuaciones, luego con amenazas veladas. El lenguaje corporal se volvió cada vez más agresivo. Chloe intervino brevemente, intentando reducir la tensión, pero sus palabras carecían de convicción. Darren empujó a Rick hacia el pasillo. El movimiento no fue violento, pero sí claro. Querían sacarlo de la casa. Rick, manteniendo la compostura, se dejó conducir hacia la salida sin dejar de observar cada detalle, la seguridad con la que Darren se movía, la manera en que Chloe evitaba mirarlo directamente, la forma en que todo el entorno reflejaba convivencia estable. Nada allí sugería improvisación. Cuando cruzaron el umbral, la tensión era palpable. En el rostro de Darren se dibujaba algo más que molestia. Era impaciencia, impunidad, la certeza de que todo estaba bajo control. Pero en ese momento algo cambió. Darren giró bruscamente y se dirigió al coche estacionado frente a la entrada. Abrió el maletero y sacó un objeto alargado envuelto en una manta. Rick no se movió. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría desencadenar lo que hasta entonces era solo una confrontación verbal. Chloe, al percibir la gravedad de la situación, salió corriendo detrás de Darren. Intentó detenerlo. Habló rápido, sin elevar la voz, con un tono entre súplica y advertencia. Pero era tarde. Lo que hasta entonces había sido tensión contenida estaba a punto de cruzar un umbral irreversible. Darren Cole cruzó el jardín delantero con pasos firmes, el objeto envuelto en sus brazos ya descubierto, un arma corta, registrada a su nombre según se sabría después. Rick permaneció inmóvil frente a la puerta, con las manos a los lados, del cuerpo sin hacer gestos amenazantes. No retrocedió ni avanzó. Sabía que cualquier movimiento podía ser malinterpretado. No había vecinos visibles a esa hora, y el sonido de la música desde el interior seguía amortiguado por las paredes. La escena, aunque breve, adquirió una carga intensa. Dos hombres frente a frente, separados por una tensión invisible, pero concreta. Chloe apareció segundos después, descalza, con el cabello suelto y una expresión por primera vez descompuesta. No gritó, pero su voz atravesó el silencio con nitidez. Se colocó entre ambos, alzó una mano hacia Darren y la otra hacia Rick. Por un momento pareció que todo podía contenerse. Sin embargo, el estado emocional de Darren no admitía marcha atrás. Su respiración era acelerada, los músculos tensos y su mirada no se desviaba. Había cruzado un límite mental. En cuestión de segundos se escuchó un disparo. Chloe cayó al suelo, gravemente herida. El arma tembló en la mano de Darren, pero no volvió a disparar. Rick corrió hacia ella y pidió auxilio desde su teléfono. La ambulancia tardó 22 minutos en llegar. Chloe fue trasladada al hospital más cercano, con signos vitales inestables. Falleció en el hospital poco después a causa de las lesiones sufridas. Durante el proceso, Rick entregó el arma, caída al suelo, y el dispositivo móvil que Chloe había dejado en el marco de la puerta. Ese objeto, aparentemente trivial, se convertiría en pieza clave del caso. El análisis forense del teléfono reveló una serie de conversaciones eliminadas entre Chloe y Darren. Los mensajes recuperados mostraban un patrón inequívoco. Frases como «él no durará mucho», «cuando vendamos todo acaba» y «el seguro ya está activo» componían un lenguaje codificado pero claro. El contenido sugería un acuerdo tácito, en el cual no se planeaba una muerte directa, sino la creación de un entorno donde el colapso de Michael fuera cuestión de tiempo. No había instrucciones específicas, pero sí una estrategia compartida: facilitar el deterioro, no intervenir y esperar. El registro de llamadas y reservas vinculaba además a Chloe con múltiples estadías en el mismo motel donde Darren solía hospedarse. Las fechas coincidían con sus ausencias justificadas como viajes de descanso. Adicionalmente, se encontraron pruebas de la transferencia de fondos desde la cuenta personal de Michael a una cuenta asociada a Darren bajo conceptos ambiguos,
lo cual aportaba un componente económico que reforzaba el móvil. La investigación posterior concluyó que Darren había intentado huir en su vehículo tras el disparo, pero se detuvo al ver que Rick no lo seguía. Subió al coche, permaneció dentro unos minutos y luego abandonó el lugar sin rumbo claro. Esa noche, sin embargo, la verdad ya había dejado de ser sospecha. El velo se había roto. Los hechos comenzaron, desde ese instante, a ordenarse como evidencia. Los peritos forenses extrajeron de inmediato el contenido íntegro del teléfono móvil de Chloe Grant, entre ellos archivos borrados recientemente. Las conversaciones recuperadas entre ella y Darren Cole mostraban una narrativa sistemática de manipulación emocional, abandono calculado y una planificación estructurada que, sin recurrir a la violencia física directa, derivó en el deterioro extremo del estado de salud de Michael Grant. La Fiscalía, tras revisar los intercambios, introdujo una nueva calificación en el expediente: incitación pasiva a la desestabilización psicoemocional con fines económicos. Los psicólogos forenses que analizaron el contenido describieron la dinámica entre Chloe y Darren como un acuerdo de desgaste progresivo, donde la presión emocional, el aislamiento afectivo y la dependencia financiera eran utilizados como herramientas para provocar un colapso sin responsabilidad aparente. Las expresiones encontradas: ya no le queda energía, pronto podremos cerrar todo, o el seguro está listo, junto con las reservas conjuntas en alojamientos y los movimientos bancarios, delineaban un proyecto no de asesinato directo, sino de aprovechamiento del deterioro físico y emocional del cónyuge. La ausencia de empatía, la omisión deliberada de auxilio y la manipulación sostenida componían una figura jurídica nueva, pero perfectamente encuadrable. Dolo, indirecto con omisión asistencial agravada. El fiscal del caso presentó estas pruebas en una audiencia preliminar abierta al público. Fue la primera vez en la historia del condado de Wayne que se habló de manera explícita sobre la responsabilidad penal en la creación de condiciones para una muerte esperada, sin intervención violenta directa. El hecho de que la víctima hubiera fallecido sin forcejeo, sin huellas físicas de agresión y dentro de un marco formal de normalidad, hizo aún más necesario evidenciar el contexto invisible detrás de su caída. Las pruebas presentadas se centraron en los elementos psicológicos: la progresiva pérdida de voluntad, la soledad inducida, el abandono de tratamientos médicos y la presión económica ejercida mediante mecanismos de control afectivo. Rick Thomas fue citado como testigo clave. Su testimonio no se centró en conjeturas ni en emociones personales. Aportó documentos, registros y fechas. Narró los hechos con precisión, estructurando una línea temporal que conectaba las decisiones de Chloe y Darren con las consecuencias directas sufridas por Michael. No habló de traición, sino de patrones. No acusó por celos, sino por evidencia. Su rol no fue el de vengador, sino el de relator de hechos que durante demasiado tiempo pasaron desapercibidos o fueron ignorados por costumbre. Durante la exposición, se leyó en voz alta un fragmento del informe forense emocional. Michael Grant no falleció de forma repentina, sino como resultado de un deterioro constante y silencioso. Su muerte no fue un accidente médico, sino el resultado de una sucesión de abandonos estratégicos. Esas palabras marcaron un punto de inflexión en el proceso judicial. Por primera vez, el dolor silencioso y cotidiano de una víctima fue reconocido como parte de un entramado delictivo, y por primera vez se puso nombre legal a una forma de violencia que hasta entonces operaba en las sombras del lenguaje doméstico. El juicio contra Darren Cole comenzó bajo una fuerte atención mediática y jurídica. La Fiscalía no lo acusó de homicidio premeditado, pero sí de complicidad activa en la construcción de condiciones psicológicas que derivaron en la muerte de Michael Grant, así como de tentativa de huida y responsabilidad penal en el fallecimiento posterior de Chloe Grant. A diferencia de otros procesos más tradicionales,
El caso no se centró en pruebas materiales de violencia directa, sino en un entramado complejo de intenciones, omisiones y beneficios económicos. Durante los 4 días de audiencia, la sala del tribunal se mantuvo en silencio expectante. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos del condado, recibió no solo declaraciones, sino una cronología de hechos documentada. Transferencias bancarias, reservas de alojamiento, mensajes recuperados, cambios en el comportamiento de la víctima y negligencias reiteradas. La Fiscalía presentó también un análisis psicológico del acusado, en el que se detallaban patrones narcisistas y una clara conciencia de los efectos que sus actos generaban sobre la vida de Michael. Darren Cole, al tomar la palabra, negó haber formado parte de un plan. Sostuvo que su vínculo con Chloe era estrictamente personal, sin interferencia en el matrimonio de ella ni conocimiento del estado de salud de Michael. Afirmó que las transferencias que recibió eran por trabajos esporádicos de asesoría financiera y que nunca imaginó que Michael estuviera en riesgo. Según su declaración, el disparo que acabó con la vida de Chloe fue un accidente producto del estrés del momento. Su defensa intentó construir un perfil de amante circunstancial, ajeno al deterioro familiar y sin móvil criminal. Sin embargo, las pruebas contradecían esa versión. El acceso a los registros de ubicación del teléfono de Darren demostraba que frecuentaba la casa de los Grant, incluso durante el horario laboral de Michael. Las conversaciones recobradas revelaban un tono de confianza, planificación y expectativa. La frase «él se va a caer solo, nosotros solo esperamos» fue citada varias veces por el fiscal como evidencia de conocimiento y aceptación del resultado. El argumento clave de la Fiscalía se basó en la noción de coautoría sin contacto físico, sustentada en precedentes recientes de jurisprudencia internacional. No se trataba de probar una acción directa sobre la víctima, sino de demostrar participación activa en un contexto de erosión sostenida y rentable para el acusado. La muerte de Chloe, si bien inesperada, añadió peso al caso, evidenció una reacción extrema ante el riesgo de exposición y cerró cualquier interpretación de pasividad por parte de Darren. Al término del juicio, el veredicto fue unánime. Darren Cole fue declarado culpable de complicidad agravada en la muerte por abandono inducido, intento de evasión de la justicia y homicidio involuntario en el contexto de un conflicto interpersonal. La pena impuesta fue de 38 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20, no por el disparo en sí, sino por haber diseñado y sostenido un esquema de destrucción silenciosa que culminó en 1982 muertes. La sentencia marcó un precedente legal en la región y redefinió los límites de la responsabilidad criminal en contextos no violentos pero letales. El nombre de Michael Grant fue retirado oficialmente de los registros activos de seguridad social una semana después del veredicto. No quedaban propiedades a su nombre ni obligaciones financieras pendientes. La casa en la que vivió fue vendida a una pareja joven que desconocía por completo la historia detrás de sus muros. Los objetos personales fueron subastados en lotes anónimos. Nada parecía conservar la memoria de aquel hombre que, durante años, sostuvo una vida que no le pertenecía del todo. Sin embargo, su historia no se disipó con la rutina burocrática del cierre patrimonial. En el Instituto Técnico del Condado, un grupo de profesores utilizó el caso Grant como base para un módulo experimental sobre salud mental masculina y dinámicas de poder en relaciones afectivas. Se analizaron fragmentos del juicio, se leyeron partes del informe forense y se discutieron mecanismos de desgaste psicológico en contextos de dependencia emocional. El enfoque no se centró en el crimen, sino en el silencio previo, en cómo una víctima puede ser invisible incluso dentro de su propia casa. La figura de Michael comenzó a adquirir un valor simbólico, no como mártir, sino como ejemplo de una realidad muchas veces ignorada. Esa visibilidad tardía derivó en la creación de una fundación que llevó su nombre, impulsada por Rick Thomas y sostenida por aportes voluntarios. Su objetivo inicial fue brindar asistencia legal y psicológica a personas, mayoritariamente hombres,
que atravesaban situaciones similares. Desgaste emocional prolongado, presión económica silenciosa, aislamiento afectivo disfrazado de normalidad. La financiación del proyecto provino en parte de la venta de la vivienda y en parte de una compensación estatal obtenida tras una revisión del caso por parte de la Fiscalía Regional. La indemnización no se basó en responsabilidad directa, sino en el reconocimiento institucional de una falla estructural. Ni los servicios sociales, ni el entorno laboral, ni el círculo íntimo de Michael detectaron o actuaron ante los signos de colapso progresivo. La negligencia colectiva fue admitida sin culpables concretos, pero con voluntad de reparación. Rick no retomó su vida anterior. Abandonó su empleo en el sector logístico y se dedicó de lleno a la coordinación del programa de asistencia. Su rol no fue mediático ni administrativo. Participaba en grupos de escucha, redactaba materiales informativos y acompañaba procesos legales. Evitaba entrevistas, pero aceptaba hablar en entornos educativos o judiciales, donde la historia de su amigo pudiera transformar la percepción de lo invisible. No buscó reconocimiento ni redención, solo cumplimiento. Con el tiempo, el nombre de Michael Grant apareció citado en artículos académicos, tesis universitarias y manuales de intervención psicosocial, no como víctima de un hecho aislado, sino como expresión de una tipología nueva de violencia no física, sistemática y económicamente motivada. Su muerte dejó de ser un final para convertirse en una advertencia, y aunque ninguna fundación podía devolverle lo que perdió, su legado funcionó como un límite, una línea que nadie supo marcar en vida, pero que fue trazada con claridad después. Michael Grant no murió en un solo día. Su muerte fue un proceso gradual, fragmentado en gestos cotidianos que pasaron desapercibidos. Murió cada vez que eligió callar para evitar un conflicto, cada vez que aceptó una carga adicional, sin apoyo, cada vez que minimizó un síntoma físico o una señal emocional. No hubo un acto de violencia directa, ni un impacto que lo derribara de golpe. Lo que hubo fue un descenso persistente, sostenido por la falta de reconocimiento y por una estructura relacional que lo consideraba útil, pero no digno de cuidado. La relación que mantenía con Chloe no se caracterizó por gritos ni agresiones abiertas. Fue, en cambio, un escenario de distanciamiento emocional progresivo, donde sus necesidades eran sistemáticamente ignoradas y sus esfuerzos dados por sentado. Chloe no lo golpeó ni lo insultó, pero tampoco lo escuchó ni lo sostuvo. Su indiferencia fue constante, envuelta en un tono amable o neutro. Lo vació de sentido con su ausencia emocional, con su atención dirigida hacia otros espacios, con su participación activa en la economía del desgaste. No necesitó destruirlo con violencia, le bastó con dejarlo solo. Darren Cole, por su parte, no ejerció violencia física contra Michael, ni siquiera tuvo con él un enfrentamiento verbal. Su presencia se sintió de otra forma, a través del desvío de recursos, de la manipulación indirecta y de la ejecución de un plan donde el beneficio material se alcanzaba sin contacto. Su rol no fue el de un agresor visible, sino el de un cómplice silencioso de una estrategia que operaba por omisión, por tolerancia al sufrimiento ajeno, por cálculo. La muerte de Michael no fue el resultado de un impulso, sino la consecuencia de una ecuación. El plan no fue un crimen clásico, ni respondió a la estructura típica de un asesinato. Fue una construcción progresiva en la que ambos, Chloe y Darren, participaron con distintos grados de implicación, pero con la misma finalidad: generar una condición de desgaste irrecuperable. La expectativa no era matar, sino que la víctima se diera por sí sola. Lo que se buscaba no era eliminar un cuerpo, sino liberar una vida útil de obligaciones. Y en ese cálculo, el fallecimiento era una posibilidad contemplada, no prevista como acto directo, pero aceptada como resultado funcional. Rick fue el único que lo notó antes de que todo terminara, no por intuición, sino por atención. Fue quien leyó los signos del deterioro como señales, no como costumbres, quien entendió que un hombre que se encierra en sí mismo puede estar gritando de otra forma,
Su acción no evitó la muerte, pero evitó el olvido. Gracias a él, se entendió que también hay responsabilidades en situaciones donde la ausencia de cuidado puede tener consecuencias fatales, que hay formas de matar que no dejan marcas, pero sí consecuencias. Michael no dejó una nota, ni una acusación. Su historia no se escribió en tinta, sino en ausencias, pero esas ausencias, cuando se ordenan, forman una verdad, y esa verdad, aunque silenciosa, fue suficiente para marcar un precedente. La muerte sin cuchillo también es crimen, si nace del abandono premeditado. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.